En esta lista de reproducción vamos a ver el tema de límites. Y no nos referimos a cuando tu mamá te dice que debes de ponerle límites a tu nuevo novio, a esos límites no, sino más bien a los límites de una función. Los límites de una función los vamos a trabajar no por la definición, vamos a hacer una lista de reproducción distinta para cuando hablemos de la definición de los límites, porque esa definición es un verdadero fastidio, que si un epsilon, que si un delta, que si bla bla bla, y no. En esta lista de reproducción queremos tener una noción más práctica de lo que son los límites, vamos a ver cómo se entienden, cómo los analizamos, cómo los resolvemos y listo, sin meternos a la definición. Para la definición haremos ejercicios en otra lista de reproducción. Vamos a ver de qué se trata. La idea o el concepto de límite busca analizar las funciones, busca ver el comportamiento de una función cuando los valores de x se acercan a un punto en específico. Acuérdense que las funciones toman diferentes comportamientos dependiendo de los valores de x y podríamos tener funciones cuyo dominio, que es todos los datos de entrada, puedan ir desde el menos infinito hasta el infinito. O sea, cualquier número podría ser un dato de entrada para mi función. Dependiendo del valor que vaya tomando x, pues entonces es el tipo de comportamiento que va teniendo la función. Pero también ya vimos que hay algunas funciones cuyo dominio no son todos los números reales y probablemente en algún punto se indetermine la función por alguna división entre cero principalmente. En ese caso no sabríamos cómo se comporta la función para ese punto en específico. Lo que podríamos llegar a hacer es, a lo mejor no lo evalúes en ese punto, sino evalúalo en un punto cercano a él, a lo mejor. Si tu función no se puede evaluar en el 3, algo cercano al 3 no sería el 4 o el 2. La verdad es que esos dos números están muy alejados del punto 3. Algo que estaría muy cercano al 3, pues a lo mejor es el 3.1. Ese número sigue siendo sin ser suficientemente cercano. Necesitamos, y la idea del límite es justamente eso, es un número muy, pero muy 2 horas después. Muy, en serio, muy cercano a ese valor. O sea, el 3.1 no es suficientemente cercano al 3. Estaríamos hablando del 3.0000000000000, miles de ceros, millones de ceros, miles de millones de ceros y luego un 1. Así de exagerado es como trabaja el límite, con valores extremadamente pequeños, cercanos o minúsculos, y de hecho de ahí viene el nombre infinitesimal, ¿no? Algo extremadamente pequeño. Y entonces ya cuando tú puedes evaluar la función en ese número, no estaba considerada para el valor 3, pero sí para el 3.0 y ese que acabo de mencionar ahorita, tú ya podrías ver más o menos cómo es el comportamiento de la función para un número que prácticamente es un 3. Si estamos pensando en un número así de exagerado, casi estás diciendo que estás evaluando la función en 3, pero no. Y ese es el detalle importante de los límites. Así como puedo evaluar en ese número que acabamos de decir, el 3.00 bla 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 bla, y luego un 1, también podría hacerlo en el 2.999999999 miles de millones de nueves después, y evalúo la función en ese número, que no es un 3, prácticamente ya es un 3, porque eso es más un 3 que un 2 o 0.9, por la exageración de los nueves. Y si puedes evaluar en ese número, entonces también podrías ver cómo es el comportamiento de la función. Algo así es lo que estamos haciendo con los límites. ¿Cómo es la notación de un límite? Pues nosotros vamos a tener el límite, y se escribe con L y M, de una función cualquiera, cuando x toma valores muy cercanos a un número c. ¿Qué es lo que le pasa a esta función cuando x se acerca mucho a este valor? Y eso es lo que vamos a nosotros aprender a resolver con esta lista de reproducción. Vamos a ver en los siguientes videos un poco más de qué se trata esto de los límites. Pero qué exagerado, ¿ah?